Vamos a dar inicio al segundo seminario del trayecto transversal de la Diplomatura Gestión de los Conflictos y Violencias Laborales, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud. Este seminario se denomina Salud y Trabajo. La idea es retomar algunas de las cuestiones vinculadas a, que venimos retomando, vinculadas a cómo se expresan, cómo se producen, se expresan, tienen lugar las violencias en este ámbito, pero también y fundamentalmente comenzar a reflexionar en torno a cuáles son las posibilidades de transformarlas, cuáles son los dispositivos, las políticas públicas que se están pensando para identificar estas violencias en el escenario donde ocurren las prácticas de trabajadores de la salud, y de modo que podamos identificarlas, nominarlas y también transformarlas o proponer prácticas diferentes, dispositivos que tiendan a pensar no solo relaciones laborales, sino también espacios libres de violencia. Veníamos diciendo desde el primer seminario que las violencias no solo llegan al sistema de salud, sino que también ocurren en su interior, y esto es de lo que vamos a hablar en este seminario. Comenzamos en trayecto transversal un poco contextualizando, historizando, caracterizando el espacio del sistema de salud, que es en el que se desarrollan nuestras prácticas, y esencial para poder pensar también cómo la organización del sistema muchas veces coadyuva a que estas violencias ocurran, o también puede, a través de las transformaciones, de la superación de la fragmentación, generar prácticas en otro sentido. Para eso nos acompañan compañeros de la dirección. Como siempre decimos, siempre es un placer que formen parte de las clases de la diplomatura. Pilar Tuculet es licenciada, profesora y doctoranda en psicología por la UNLP, diplomada en políticas públicas con orientación en gestión territorial del Estado, es directora de prevención y atención de la violencia familiar y de género del Ministerio de Salud en el periodo 2020-2022, y actualmente es la directora provincial, fue directora provincial contra las violencias en el ámbito de la salud hasta 2023, y actualmente directora de la Dirección Provincial de Políticas Sanitarias de Cuidado para la Erradicación de las Violencias. Bienvenida, Pilar. Y también Juan Pablo Coparoni es licenciado y profesor en psicología por la UNLP, formador de Ley Micaela y tutor de la diplomatura, integrante del equipo técnico de gestión de las violencias en el ámbito del trabajo de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les escuchamos. Bueno, antes que nada y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como bien decía Lau, este segundo seminario que lleva como nombre Salud y Trabajo, se trata de una formación introductoria, teórica, pero a su vez también reflexiva de la propia práctica de las y los trabajadores del sistema de salud, principalmente centrada en los abordajes de las violencias que se producen y se reproducen dentro de este sistema como ámbito de trabajo, es decir, entre las y los trabajadores del ámbito de la salud provincial. Cada uno de estos 4 módulos, el seminario, por dicho, se encuentra integrado por 4 módulos. Cada uno de estos 4 módulos posee una vinculación directa con el contexto particular y general en el cual se inserta la temática, y surge también como una estrategia tendiente a profundizar las políticas públicas institucionales y las líneas de acción que tienen como punto de partida la construcción de dispositivos de abordaje, como así también la profundización de los mismos y el fortalecimiento de los mismos. Por supuesto, como siempre, en el horizonte, la posibilidad de erradicar las violencias en el ámbito del trabajo. ¿Por qué el concepto de violencia y conflicto laboral, como decía Lau recién, en este módulo? Bueno, principalmente porque la violencia en el ámbito laboral muchas veces es ocultada, silenciada, invisibilizada y naturalizada. Por eso es que, pudiendo identificar, contextualizar cada uno de los conceptos, de acercarnos a definiciones claras que la bibliografía nos propone, es que vamos a poder
caracterizarla de manera situada para poder, en primer lugar, prevenirlas y, en segundo término, poder pensar cuál es el mejor abordaje siempre de manera integral de dichas violencias, promoviendo siempre los acuerdos entre las personas involucradas. Ahora bien, como decíamos, la categoría de violencia laboral y conflicto también la consideramos como una problemática dentro del ámbito del trabajo, en primer lugar porque supone siempre un daño directo a la integridad de las personas involucradas y afecta la salud integral, la vida laboral, la vida familiar, la vida social. Por ende, es incompatible con el ejercicio del derecho que tienen las y los trabajadores a desenvolver sus tareas en un ámbito de respeto mutuo y de dignidad. En segundo lugar, también sabemos que como correlato y como consecuencia del ejercicio de las violencias, afecta de alguna manera al clima laboral y de sostenerse en el tiempo, lógicamente impactan desfavorablemente en la cultura organizacional en donde las y los trabajadores desenvuelven sus tareas. Y en tercer lugar, si se quiere un poco de manera más indirecta, también tiene consecuencias negativas en la calidad de los servicios que se prestan, por ende impacta de alguna manera también negativamente en el conjunto de la sociedad. Si bien ya después los diferentes módulos se irán abordando cada una de las conceptualizaciones propuestas que contiene el programa del seminario. Sí, por supuesto, adelantamos que la propuesta se enmarca siempre en una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, tal como lo refuerza el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y que es ratificada a través de la Constitución mediante la ley 27.580, que, como sabemos, reconoce el derecho de todas las personas a trabajar en un ambiente libre de violencia, de respeto mutuo y de dignidad. ¿Quieres contarnos algo, Pili, también? Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este segundo seminario dentro de la diplomatura. Como les contaban Laura y Juan, la idea de hoy es poder hacer una introducción a este seminario que de alguna manera ya es introductorio. Ustedes van a profundizar en el segundo tramo mucho más en cada una de estas cuestiones que vamos a desplegar hoy. Pero la idea en particular de hoy es poder contextualizar de alguna manera y poder situar algunas dimensiones más generales de la política pública y poderlos a ustedes también involucrar y transmitirles el porqué de la definición de poder pensar la necesidad del abordaje de las violencias en el ámbito laboral con tanta profundidad, por qué la necesidad de pensar en una diplomatura específica para el abordaje de estas temáticas y por qué la necesidad en la creación de dispositivos específicos Retomamos nuevamente. Nos van avisando, por favor, ustedes. ¿Les hacemos una consulta? ¿Se escuchó algo de lo que empecé a decir ahora o nada? ¿Nada? Nada. Bueno. No se escuchó nada recién. Bueno, espectacular. Bueno, no hay ningún problema. Disculpen por todas estas idas y vueltas. Yo voy a intentar reproducir algo de lo que les intentaba contar. De alguna manera lo que les estábamos transmitiendo tenía que ver con que es muy importante para nosotras y nosotros, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Que en el marco de esta diplomatura de violencias en el ámbito laboral
y entendiendo que es una diplomatura brindada por el Estado, por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para sus trabajadores y trabajadoras. Nos parece muy importante poder no dar por naturalizada las violencias que estamos atravesando a nivel nacional, el grado en el que se fueron naturalizando un montón de prácticas y de discursos que naturalizan las crueldades, las violencias, las discriminaciones, porque nos parece muy importante poder tenerlos en cuenta a la hora de pensar los abordajes que vamos a realizar en cada uno de nuestros efectores de salud. Definitivamente hay desde lo institucional, desde el Estado, una venia o una legitimación de una multiplicidad de situaciones de violencia, ¿sí? que bueno, ya si veníamos discutiendo hasta ahora los derechos que se habían logrado conquistar y con un piso de cuestiones que supuestamente estaban adquiridas, naturalizadas, conquistas, bueno, hoy todo está puesto en duda y recién decía, ¿no? Como, bueno, cómo todo el tiempo se utilizan discursos discriminatorios para desvalorizar a los otros, poniendo el foco en las minorías, las personas con discapacidad, eh, las diversidades sexogenéricas, digo, para el insulto, ¿no? Digo, cosas que no creíamos posibles, o al menos públicamente un tiempo atrás. Hoy estamos viendo cómo eso se va naturalizando con muchísima preocupación. Entonces, poder también entramar esos discursos de odio, esos discursos de crueldad, de discriminación, con un montón de avances también en la normativa que quitan derechos a los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Que también son múltiples violencias, porque para poder entender las violencias interpersonales, que son las que seguramente nosotros y nosotras vamos a acompañar, a abordar, hay que entender primero y principal las múltiples violencias invisibles, las estructurales, que nos atraviesan a todos y a todas, que son la condición de posibilidad para que existan las violencias interpersonales que vamos a abordar. Porque si nosotros seguimos leyendo de manera descontextualizada lo que vamos a hacer en nuestros efectores, sin tener en cuenta que seguramente nuestros trabajadores y trabajadoras tengan mayores dificultades para llegar a fin de mes, que tengan que tener 2, 3, 4 trabajos, si la salud ya venía teniendo multiempleo, pluriempleo, la situación se va agudizando cada vez más y estamos todos teniendo que tener más trabajo y eso no necesariamente redunda en una mejor situación de vida o un mejor vivir en general. Digo, y también esto, ¿no? Cómo se va legitimando que en vez de problematizar y de naturalizar prácticas, bueno, está más habilitado que otros momentos a enojarnos con el otro, a violentar al otro y a arrasar la subjetividad del otro en relación a distintas dimensiones que nos van atravesando. Entonces, sí nos parece muy importante iniciar este seminario vinculado a la salud y al trabajo, entendiendo que trabajar y acompañar situaciones de violencia en el ámbito laboral de trabajadores y trabajadoras de la salud requiere necesariamente poder contemplar y hacer una lectura integral de la situación que estamos viviendo y que eso seguramente repercuta en mayores niveles de conflictividad y en mayores niveles de violencia, ¿sí? Que tenemos que vamos a tener que abordar. En este punto, acá en la provincia de Buenos Aires ya venimos desde hace 4 años trabajando en lo que es la red sanitaria para el abordaje integral de las violencias. Incluso antes de ir específicamente a lo que tiene que ver con las violencias en el ámbito laboral, nosotras estamos convencidas y convencidos desde el Ministerio, desde la provincia de Buenos Aires, que para poder pensar en la mejora de la atención de la población de la provincia de Buenos Aires, de los usuarios del sistema de salud, necesitamos tener una política explícita y lo más fuerte posible de cuidado a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud.
el sistema de salud es un ámbito laboral eminentemente feminizado, con lo cual la perspectiva de género para el abordaje de las conflictividades y las violencias en el ámbito laboral debe atravesar de punta a punta todos los abordajes. También la perspectiva de género debe abordar de punta a punta los abordajes, porque pensar en términos de un abordaje integral implica pensar el patriarcado más allá de los efectos que producen las mujeres y en las diversidades. Necesitamos también pensar con perspectiva de masculinidades cuáles son los trabajadores que son quienes ejercen violencia en nuestros ámbitos de trabajo, cuáles son las lógicas patriarcales que se reproducen en nuestro sistema de salud y que incluso están tan naturalizadas que muchas veces, más allá de los varones, también hay múltiples situaciones de violencia que las jerarquías, ¿sí?, que nos atraviesan en el sistema de salud también debemos contemplar. Entonces, poder pensar el ámbito laboral como un ámbito de cuidado a los trabajadores y a las trabajadoras de salud nos parece fundamental, porque no podemos pensar que una trabajadora de la salud que atraviese una situación de violencia, que ejerza violencia, va a realizar un adecuado abordaje al pueblo de la provincia de Buenos Aires si necesariamente está sufriendo o está violentando en tanto trabajador o trabajadora de la salud. Y en este punto, pensar las violencias en el ámbito de la salud, más allá de las violencias laborales, las violencias en el ámbito laboral, nos parece una primera distinción importante si necesitamos pensar cuáles son todas las violencias que nos atraviesan como trabajadores y trabajadoras de la salud. Y ahí vamos a ir pensando en términos de relaciones, ¿no? Y cuáles son los vínculos que establecemos como trabajadores y trabajadoras de la salud en nuestro ámbito laboral. Nos vamos a vincular con otros compañeros y compañeras de trabajo. Esos compañeros y compañeras de trabajo pueden ser pares en términos jerárquicos, pueden ser un compañero de un servicio, de un área, pueden tener una relación desigual de poder en nuestro trabajo, por ejemplo, un jefe de servicio o sea, puede ser ascendente, digo, yo puedo estar atravesando una situación de violencia de parte de un superior jerárquico, o también yo puedo ejercer violencia o puedo estar atravesando una situación de violencia de parte de un compañero o una compañera. Digo, las relaciones de poder, ya sean relaciones de poder vinculadas a los niveles socialmente establecidos como más valiosos o menos valiosos dentro de las profesiones, entre lo profesional y lo no profesional, dentro de los rangos, ¿no? Puede ser, tenemos muchas situaciones que también se suscitan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con coordinaciones establecidas de manera informal, ¿no? Entonces, bueno, coordinaciones de enfermería, coordinaciones de limpieza, que no están del todo instituidas, pero que a su vez ejercen una relación de poder con sus compañeros y con sus compañeras. Bueno, el poder nosotros lo entendemos en términos microfísicos, ¿no? Digo, se establecen una multiplicidad de relaciones de poder dentro de la institución, no solamente, digo, se tiene o no se tiene poder, el poder se ejerce todos los días, se ejerce de diversas maneras, y entonces en ese punto, como después vamos a ir pudiendo profundizar, y seguramente si ustedes integran los comités o están vinculados a este tema de una manera u otra, seguramente ya saben que las situaciones de conflictividad y de violencia laboral que nos atraviesan son enormes y de enorme complejidad. No es tan fácil despejar las variables cuando trabajamos situaciones de violencia en el ámbito laboral. Entonces, una de las violencias en el ámbito laboral es la violencia laboral específicamente, que es la violencia que se produce entre trabajadores y trabajadoras de la salud. Puede ser violencia laboral así, ¿no? Y puede ser violencia laboral por razones de género, ¿sí? Tenemos también la violencia institucional, ¿sí?, que nos atraviesa como trabajadores y trabajadoras de la salud, que es la violencia que ejercemos
nosotros, entre trabajadores y trabajadoras de la salud, con los usuarios del sistema de salud. Y digo nosotros, y hago una digresión acá, porque puede ser que directamente yo, Pilar, psicóloga, trabajadora de un hospital, ejerzo violencia con esa persona que vino a atenderse, pero la violencia institucional excede con creces ese vínculo interpersonal directo, sino que la violencia institucional tiene formas también mucho más sutiles de presentarse, como por ejemplo las múltiples barreras de accesibilidad que tiene una persona a la hora de garantizar el acceso a su derecho a la salud, como por ejemplo múltiples discriminaciones, destratos, que tal vez no los produce una persona concreta, sino que lo va produciendo por sobre todo una lógica institucional que se va naturalizando y que es también aquella a la que apuntamos a problematizar. Entonces, la violencia institucional puede ser la violencia de cualquier agente estatal hacia un usuario del sistema de salud, pero también puede ser la sumatoria de un montón de prácticas mucho más sutiles que configuran una situación de violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, nos suena mucho más si la pensamos vinculada a las fuerzas de seguridad, nos suena mucho más si las escuchamos vinculadas a lo que puede suceder en el servicio penitenciario, pero la violencia institucional en sentido amplio es toda la violencia que se ejerce desde el Estado hacia la población y como tal configura una violación a los derechos humanos. Y como siempre decimos, el Estado somos todos y todas nosotros para esa persona, ¿no? Digo, para una persona que se va a atender a un hospital, el Estado no es una entidad abstracta, el Estado es ese trabajador de la admisión que lo trató bien o lo trató mal, que lo acompañó a un efector o lo dejó que se gestione solo cómo acceder a ese turno que tenía. Digo, el Estado somos todos y todas nosotros y nosotras en la medida en la que vamos a garantizar derechos o producir barreras de accesibilidad. Por supuesto que además tenemos decisores con enorme responsabilidad en relación a cuestiones que nos condicionan nuestra tarea como trabajadores y trabajadoras. No estamos borrando esa dimensión política que es ineludible, pero también lo que queremos traer es que si todos creemos que el Estado es una otra cosa, nos queda muy ajeno el Estado, y el Estado para la persona que va a atenderse al sistema de salud somos nosotros y somos nosotras, y tal vez para esa persona una atención en salud, un buen trato, un acompañamiento garantiza un estado presente, un estado hospitalario, un estado que garantiza buen trato, y seguramente eso cambie para esa persona el vínculo que esa persona configure con la estatalidad. Y a su vez, la tercera de las violencias que contemplamos dentro de las violencias en el ámbito de la salud o las violencias en el ámbito laboral, tienen que ver con las violencias que anteriormente se llamaban como violencia externa. Nosotros tratamos de no... lo traigo el concepto para remitir esa historia, pero a su vez tratamos de pensarlo con otras categorías. La comunidad en el sistema de salud somos todos y todas, los trabajadores, los usuarios del sistema de salud. Pensar en una lógica de lo interno y de lo externo nos arma, ¿sí?, una pregunta en relación a la externalidad de la comunidad, en relación a las violencias. Y también, o sea, lo que antes se denominaba violencia externa es la violencia que ejercen los usuarios del sistema de salud hacia la población trabajadora. Y en ese punto, desnaturalizar este concepto de violencia externa también nos interpela a relacionar y a poner un rol fundamental a lo que tiene que ver con las violencias institucionales en salud. Sí. Si nosotros nos ponemos a evaluar las situaciones de violencia externa, las situaciones de violencia donde viene alguien y rompe toda la guardia, donde viene alguien y ejerce violencia con algún trabajador o trabajadora, entendemos que estamos en un momento de mucha violencia social y que en la comunidad suceden muchas situaciones de violencia y que hay personas
que ejercen violencia, que van al sistema de salud y violentan, están sin ninguna responsabilidad del sistema de salud sobre eso, pero también sabemos que en muchas de las situaciones, ¿sí? En las que nos encontramos, que hay violencia externa, lo que sucede cuando podemos escuchar lo que les pasó a esas personas y sin naturalizar la violencia que han ejercido, sin condenar cualquier modalidad de violencia, es que esa persona ha peregrinado por el sistema de salud para tener el acceso a una práctica sanitaria, que esa persona ha sido sistemáticamente destratada o invisibilizada o no escuchada. Entonces, muchas veces las reacciones violentas, ¿sí? Que salen en los diarios, que son las más estruendosas, que además son las que más como trabajadores y trabajadoras nos preocupan porque no queremos ninguno de nosotros y nosotras atravesar una situación de violencia. Cuando nos podemos saber un poquito más en profundidad esas situaciones de violencia, si el Estado, no un trabajador puntual o otro trabajador puntual, porque nadie es responsable de recibir una situación de violencia, ¿sí? Pero sí el Estado ha generado las condiciones de posibilidad para que esa situación de violencia se suscite y no la podamos prevenir. Porque seguramente esa persona que fue y rompió todo en una guardia, seguramente fue a un hospital, le negaron la atención, fue a un centro de salud, le negaron la atención, fue a otro lugar, le negaron la atención, dijeron que acá no lo mandan de un lado para el otro, o requiere una medicación y no la consigue en un lugar, no la consigue en otro, no la consigue en otro, digo, o tiene un familiar enfermo y nadie se toma un rato para mirarlo, escucharla, preguntarle cómo anda o contarle lo que se pueda saber en relación a cómo está su familiar, ¿sí? Digo, porque cuando nosotros tenemos bastante casuística y cuando vamos indagando un poquito en la historia de esas personas que terminan violentando, ¿sí? Bueno, en la gran mayoría de las situaciones, si hubiese habido un miramiento, si hubiese habido buen trato, si hubiese habido empatía con esa persona, seguramente esa situación de violencia no hubiera sido tal. No quiere decir que ante la misma situación alguien puede reaccionar no violentamente, ¿sí? Pero sí que muchos de nosotros y nosotras, si nos sometiésemos sistemáticamente a esas lógicas, probablemente reaccionáramos mal, porque seguramente nadie va a un inspector sanitario porque tiene ganas, porque se divierte yendo a un hospital, esperar la cantidad de horas que hay que esperar, sino porque estamos preocupados por nosotros, por nuestra salud, por alguien a quien queremos. Entonces, nos parece muy importante y por eso para nosotros y nosotras es tan importante la que tiene que ver con la política de cuidado a trabajadores y trabajadoras, porque en la medida en la que los trabajadores y las trabajadoras nos sintamos cuidados, vamos a poder cuidar a la población, ¿sí? Porque hay un nivel de deshumanización enorme de los usuarias del sistema de salud, ¿sí? Porque muchas veces, si nosotros y nosotras recibiésemos muchos de esos tratos, estaríamos indignados, ¿sí? Y no nos indignamos y naturalizamos también muchos de los tratos que se producen en el sistema público de atención, porque hay previamente una deshumanización de aquel otro a quien atendemos, ¿sí? Que no nos hacen preguntas muchas cosas que si nos vinculásemos con la clase media blanca de la población, no estaríamos tan dispuestos a hacer, ¿no? Contemplaríamos y tendríamos mucho más empatía, mucho más buen trato, porque vemos a ese otro como un semejante mucho más que vemos probablemente a la población empobrecida, racializada, feminizada, que atendemos y que seguramente tampoco sean esas buenas víctimas, ¿no? Digo, esos buenos pacientes que cumplen con todos los requisitos, ¿no? Digo, están rodeados de problemáticas complejas, de vulneración de derechos, ¿sí? Entonces nos parece muy importante poder entramar lo que tiene que ver con el cuidado de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, con las políticas de cuidado y de reconocimiento de los usuarios del sistema de salud,
porque entendemos que en la medida en la que nosotros y nosotras como trabajadoras de la salud podamos estar cuidados, podamos estar en un ámbito laboral que nos reconozca y que tampoco nos deshumanice, ¿sí? Porque para deshumanizar tenemos que habernos deshumanizado nosotros y nosotras también, porque para sobrevivir, ¿sí?, del sistema de salud, de los procesos formativos del sistema de salud, muchas veces hay que naturalizar lógicas enormemente crueles, ¿sí? Por eso la base de estos seminarios y la base de estas diplomaturas tiene que ver con todo eso que decimos es así porque siempre fue así. Bueno, a eso le hacemos una pausa y nos preguntamos si queremos que las cosas sigan siendo así porque siempre fueron así, porque históricamente las cosas, el sistema sanitario, la militancia sanitarista, la historia sanitarista de nuestro país tiene enormes recorridos y tiene enormes avances, incluso cuando lo comparamos con otros países. Digo, es enorme el recorrido de la historia del sanitarismo en nuestro país, pero también hemos naturalizado lógicas crueles en las que nos hemos formado y de las que muchas veces somos agentes reproductores, ¿sí? Entonces, poder pensar las violencias en el ámbito laboral, ¿sí?, entendiendo las violencias que se producen entre trabajadores y trabajadoras, las violencias que se producen en el vínculo entre los trabajadores y los usuarios del sistema de salud, que son la violencia institucional y la violencia históricamente llamada como externa, pero es la violencia de la comunidad hacia los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y a su vez también traer que la importancia del reconocimiento de las conflictividades, ¿sí? Muchas de las situaciones que terminan configurándose como situaciones de violencia en el ámbito laboral, en realidad parten de ser situaciones de conflictividad no abordadas, situaciones de conflictividad que se sostienen en el tiempo, que se naturalizan, que tenemos que desarrollar más y mejores herramientas de gestión de las conflictividades, de acompañamiento, de problematización de las conflictividades, porque así como nosotros realmente nos proponemos erradicar las violencias, porque no queremos claudicar en ese objetivo, entendemos que es un objetivo utópico en un sentido político, pero queremos sostener ese objetivo político porque estamos convencidas de que no necesitamos naturalizar que las violencias no pueden ser erradicadas. Creemos que podemos vivir en una sociedad libre de violencias, en una institución libre de violencias. Lo que sí no podemos erradicar son las conflictividades. Y cuando las conflictividades las dejamos crecer, cuando las conflictividades no las abordamos, esas conflictividades tienden a transformarse en situaciones de violencia. Entonces, por eso es tan importante, y acá en el público de esta diplomatura, los estudiantes y las estudiantes de esta diplomatura, en particular nos interesa ir adquiriendo herramientas para el abordaje de las conflictividades. Tiene que ver también con que en la medida en la que abordemos las conflictividades a tiempo, seguramente podamos disminuir enormemente la cantidad de situaciones de violencia laboral. Ustedes me lo van a decir, seguramente muchos de ustedes están en los comités, y es enorme la cantidad de situaciones que cuando los comités se instalan y los comités se legitiman dentro de las instituciones, empiezan a llegar situaciones que vienen sucediendo hace 10 años en el efecto, 15 años, 20 años. O sea, ¿y cómo puede ser que haya habido una situación de violencia 20 años en un hospital? Y porque si no hay un dispositivo de abordaje, si no hay alguien que le haga pregunta a esto de que si siempre fue así, va a seguir siendo así, porque tiene que serlo, cuando instalamos esa pregunta, cuando decimos, no tiene que ser así, es así porque la historia y los actores sociales lo fuimos construyendo con la historia, pero la historia también nos indica que podemos transformar la historia, podemos transformar la historia de nuestras instituciones, la historia del sistema de salud, porque así como fue una construcción histórica, nosotros nos podemos proponer construir otra cosa. Pero la base de la hegemonía, la base de que eso se sostenga en el tiempo, es a partir de que definitivamente pensamos que
eso que es una construcción histórica y que con la historia lo podemos transformar, creemos que es así porque siempre fue así, porque es natural. ¿Es natural que nuestros sistemas de salud sean violentos? No, no es natural. Es una producción histórica. Y en tanto producción histórica, nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad histórica de transformarlo, si no queremos habitar esas instituciones. Entonces, poder pensar algo de esto, poder partir del reconocimiento de la no naturalidad de las prácticas, ¿sí? Tal vez puede parecer algo más teórico, ¿no? Digo, pero me parece fundamental porque esta diplomatura la construimos en la dirección y con los equipos intervinientes como una diplomatura centrada en las prácticas. Ustedes van a ir viendo, ya lo deben estar viendo, pero van a ir viendo cómo todo lo que trabajemos en esta diplomatura, ustedes en la plataforma, en la en el dispositivo de clase, no sé la palabra, digo, siempre lo retoman en base a la problematización de las prácticas, en la revisión de las prácticas. El trabajo integrador final tiene que ver con una propuesta de intervención en la práctica. O sea, nosotros no queremos erudición teórica para llevarnos a nuestra casa y llenarnos el narcisismo de papers. Lo que queremos es que estas diplomaturas ustedes se apropien, ¿sí? Nos apropiemos, intercambiemos de lo que venimos pensando y que sean agentes transformadores y replicadores de esta transformación en sus instituciones. Entonces, poder pensar algo de todo esto implica también poder, digo, luego de esta primera clasificación muy general, que la vamos a ir profundizando con el correr de los encuentros, poder pensar que la violencia sí tiene efectos directos e indirectos en la vida de las personas. No digo efectos en la salud, efectos en los sufrimientos, efectos en el clima laboral, ¿sí? que se va desarrollando en nuestra cotidianidad, efectos en nuestra propia vida laboral. Digo, ¿cuánta gente no quiere ir a trabajar, ¿sí? Por estar atravesando situaciones de violencia, renuncian, ¿sí? Por estar atravesando estas situaciones de violencia naturalizadas, ¿no? ¿Cuántos residentes se nos van de las residencias porque no están dispuestos a soportar lo que siempre hubo que soportar para ser residentes, sobre todo de algunas profesiones, ¿no? Que tienen una lógica mucho más cruel que otras de socialización, ¿no? Cirugía, traumatología, anestesia, digo, tenemos estadísticamente, y no por eso estoy estigmatizando ningún área, ninguna disciplina, estadísticamente tenemos mayor prevalencia de situaciones de violencia en algunas profesiones, en algunas especialidades médicas que en otras, ¿sí? Y eso tiene que ver con que son generalmente profesiones, especialidades más masculinizadas, especialidades más duras, ¿sí? Bien biomédicas, donde el recorte y el vínculo con ese otro ha llegado a su punto máximo de deshumanización, ¿no? Porque si yo soy cirujano, ni siquiera casi que me vinculo con una persona, me vinculo con un cuerpo inerte al que voy a intervenir en una parte específica de su cuerpo. Digo, si soy traumatólogo, me voy a vincular específicamente con una parte del cuerpo. Digo, el proceso de deshumanización del otro requiere siempre un proceso de deshumanización nuestro y por eso la transformación en la formación, ¿sí? La formación en medicina, sobre todo, en todas las profesiones, pero sobre todo la profesión en medicina que no nos enseña a cómo vincularnos con el otro, a cómo vincularnos con la muerte, que también es parte de la vida y que puede suceder, no nos enseña a vincularnos en cómo tener estrategias de comunicación, de buenas noticias, de malas noticias, de reconocimiento de ese otro. Nos va generando un nivel de defensa que, bueno, que nos va dificultando un montón ver a ese otro como un otro semejante, como un otro en el que me voy a poder conectar con una distancia óptima, ¿no? Porque uno no puede estar todo el tiempo vinculándose con ese otro, pero sí entender que es la falta de algunas herramientas la que nos ubica, ¿sí? Y genera las condiciones para que situaciones de malos tratos se reproduzcan en el sistema de salud. Digo malos tratos y no digo violencia,
porque aunque muchas veces esos conceptos se solapen, me parece muy importante ir pudiendo ver cómo nosotros queremos ir transformando nuestras instituciones para que puedan ser instituciones de buen trato, ¿no? Instituciones hospitalarias retomando la idea de hospital en el sentido de la hospitalidad también, ¿no? Lugares donde la gente quiera acercarse, donde seamos una referencia de empatía, de reconocimiento, de buen trato, de ternura, todas palabras que se han visto desvalorizadas, asociadas a lo blandito, a lo poco profesional, digo, pero en un momento de tanta crueldad, ¿sí? Traer la ternura es una decisión política. Traer la clínica de la ternura, diría Ulloa, tiene que ver también con construir una alternativa a las lógicas de la crueldad, ¿sí? Si ellos y quienes profesan la exacerbación de un sistema mundo colonial, capitalista, patriarcal, neoliberal en el extremo, ¿no? Que eso implica la deshumanización y la destrucción del otro, ¿no? Del otro no productivo, del otro que no es funcional a las lógicas del capital, ¿sí? Que cada vez somos más los que no somos funcionales a la lógica del capital, porque el capital en la etapa financiera requiere cada vez menos trabajadores, menos trabajadoras, y acumula cada vez más, ¿sí? El reconocimiento del otro, ¿sí? De lógicas de buen vivir, ¿sí? Dentro de nuestras instituciones, es el punto de partida para no seguir siempre hablando de las violencias y poder ofrecer un modelo alternativo, ¿no? Una lógica alternativa. Voy a hacer breve la segunda parte de los dispositivos para que nos quede un ratito de intercambio. Si quieres, se voy transmitiendo algunos comentarios que hay y algunas digo así avanzando. Gracias. Bueno, y hay algunos comentarios y alguna pregunta y que cuesta mucho romper con esta naturalización de las violencias que se producen y reproducen en el ámbito del trabajo y más aún cuando sostenidas entre los compañeros por si sos o no profesional, donde luego cuando se quieren hacer visibles tenés una o un coordinador regional que desestima que sean situaciones de violencia. Como dice Pilar, termina agotando porque llegamos al sistema de salud como trabajadores con todas las ganas de hacer y brindar una atención más comunitaria y más cercana, y siempre nos dicen que no se puede, que no es así o no, y terminamos siendo, nos adaptamos a los modos de trabajo. Algunos seguimos dando batalla, pero otras pocas ya se han dado por vencidos y terminan naturalizando las violencias y se encriptan en el sistema, trasladando esas violencias, como dice Pilar, hacia las personas que asisten al sistema de salud. Bueno, varias dimensiones en el comentario, ¿no? Y luego una consulta que pregunta acerca de la existencia de los comités, si solo están en los hospitales provinciales o también en los establecimientos municipales. Bueno, les contamos en relación a algunos de los dispositivos para poder llegar a contarles en relación a los comités. Nosotros, como sucede, y los trabajadores, o sea, en esta fragmentación del sistema de salud, nosotros tenemos una rectoría directa sobre los efectores provinciales, los hospitales provinciales, pero también los dispositivos de atención en salud mental de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos y Violencias, también las regiones sanitarias, también las sedes del Ministerio de Salud, o sea, las distintas sedes del Ministerio. Sobre todos esos efectores tenemos rectoría directa y estamos construyendo dispositivos locales que son los comités de abordaje de las violencias en el ámbito laboral. Pero lo que ocurre con el nivel municipal es que la rectoría del Ministerio de Salud es indirecta. Entonces lo que nosotros ofrecemos y proponemos es acompañarlos, orientando, asesorando en relación a la metodología de abordaje, sí que proponemos compartir el documento de lineamientos, compartir el documento el acompañamiento de nuestros equipos a la hora de pensar, pero
como los trabajadores no son trabajadores de la provincia de Buenos Aires, sino trabajadores de los municipios, es mucho más difícil poder tomar decisiones específicas en relación a qué ocurriría con las medidas protectorias a esas trabajadoras o esas personas en situación de violencia, o lo mismo con las personas que ejercen violencia. Entonces, lo que nosotros, si hay trabajadores y trabajadoras del primer nivel, compañeros y compañeras que quieran impulsar eso en sus municipios, en algunos municipios, por ejemplo, estamos acompañando porque quieren armar el programa Cuidar a quienes cuidan. En algunos municipios estamos acompañando para que tengan y se rijan por los lineamientos de abordaje de las violencias en el ámbito laboral, pero lo que nosotros diferenciamos es que no tenemos rectoría directa en relación a los trabajadores y las trabajadoras. Lo que no quiere decir que si hay alguna situación que está ocurriendo y no sea abordada, no podamos tomar noticia, no podamos vincularnos con ese municipio como para acompañar y orientar una adecuada intervención. Para poder pensar específicamente, digo, porque hablamos de los comités, debe haber muchos de ustedes que sepan, pero tal vez muchos que no. Nosotros dividimos los dispositivos de abordaje, y esto hago una primerísima aproximación porque todo lo vamos a profundizar a lo largo de la diplomatura, en tres niveles que no son más que niveles vinculados a la cantidad, al despliegue territorial, ¿sí? Que tiene que ver con un nivel central, ¿sí? Que son los equipos que trabajan en las sedes del Ministerio, de la Subsecretaría, que son equipos que tienen la responsabilidad de pensar de alguna manera lo macro o algunas definiciones políticas y técnico-políticas vinculadas a las cuestiones más macro que involucran a toda la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, esta diplomatura es construida en ese nivel central. ¿Por qué? Porque es una diplomatura para toda la provincia de Buenos Aires. Estamos construyendo, les contaba la otra vez, también muy por arriba, el sistema de registro de situaciones de violencia en el ámbito laboral y situaciones de registro de intervenciones, un registro provincial que lo que busca es correr y conmover la autonomía de los efectores y que las situaciones queden abajo de la alfombra de los efectores y no podamos terminar de conmover algo de esa fragmentación. Y, por ejemplo, ese sistema de registro se construyó con equipos centrales, los procesos formativos, los procesos de registro, el plan provincial que estamos construyendo también tiene una lógica que se construye en este nivel central, y después equipos de abordajes, ¿no? A nivel central y de acompañamiento a los equipos territoriales, ¿sí? Esos procesos donde se van desplegando las líneas más provinciales, donde se construyó el documento de lineamientos, ¿sí? Para el abordaje de las violencias en el ámbito laboral, donde se construyen las normativas, ¿no? Las resoluciones, las disposiciones que a ustedes y en el territorio nos van dando las herramientas legales, normativas, para que podamos dar las discusiones que tengamos que dar. Bueno, el rol del equipo de sede tiene que ver con eso y a su vez siempre están a disposición del acompañamiento a los equipos territoriales. Y tienen una función específica en relación a los abordajes, que es que cuando hay directores o directoras involucradas, digo, personas con alta responsabilidad de gestión, las situaciones no se abordan en lo local ni en lo regional, se abordan a nivel central por las relaciones desiguales de poder que se pueden producir en el territorio. A nivel regional, dentro del nivel central, digo también rapidísimo, tenemos la mesa intersectorial por una salud sin violencias. Es una mesa que compartimos con todos los gremios, ¿sí? Con lo cual, si hay situaciones en las que hay gremios involucrados, ya sea porque hay alguna situación de violencia, algún delegado gremial, o hay situaciones de delegados o delegadas que ejercen violencia, o sea, cuando las violencias involucran a los gremios, las trabajamos especialmente ahí, y además trabajamos también cuestiones de programática intersectorial
porque todos estos documentos que yo les fui contando, todo lo que vamos hablando, sale en un consenso, no solo del Ministerio de Salud, sino con todos los gremios y con acuerdos con los gremios. Construimos ahí la política pública, ese es un lugar desde el cual también llegan muchas situaciones. A nivel regional, tenemos los equipos regionales de violencias y tenemos los equipos de cuidar a quienes cuidan. Son equipos que tienen terceridad, ¿sí? Que acompañan el armado de los comités en los efectores de salud y especialmente tienen, lo digo cortito, porque también lo vamos a profundizar, pero el programa Cuidar a quienes cuidan surge con el objetivo de poder acompañar el abordaje de las conflictividades y trabajar desde una metodología de análisis institucional la transformación y la desnaturalización de estas lógicas, ¿sí? Naturalizadas, el abordaje de las conflictividades y la problematización del modelo de atención. Son equipos que se pueden convocar, son equipos que pueden acompañar el abordaje de las conflictividades. Y el equipo de referencia regional tiene dos líneas de trabajo fuertes en lo que a este proceso respecta, que es el equipo que acompaña, ¿sí? Y orienta al armado de los comités. Pueden pensar situaciones en equipo ampliado cuando se dificultan los abordajes, están ahí para acompañar la conformación, las situaciones complejas, los abordajes y también tienen el rol de hacer el acompañamiento de situaciones de violencias en el ámbito laboral cuando son violencias por razones de género. Todas las situaciones, ya sea de violencias en el ámbito laboral o no, que una trabajadora atraviese y esa situación sea de violencia por razones de género, el acompañamiento de esas situaciones lo garantiza el equipo de referencia regional de las 12 regiones sanitarias. Hay equipos de referencia regional en las 12 regiones sanitarias. Y a nivel local tenemos los comités para gestión de conflictividades y abordaje de las violencias en el laboral, que vamos a ir acompañando porque tenemos en la gran mayoría de los efectores comités de acá a fin de año. Ay, parece que hay algo. Estás con el micrófono desactivado. Activable. Y Ana Denise me parece que también. Bueno, entonces el dispositivo local de abordaje de las conflictividades y de las violencias del ámbito laboral son los comités. Lo dije de más amplio a más acotado y ahora muy sucintamente les voy a decir al revés, ¿no? Cómo inicia una situación de violencia en su abordaje. La idea es que siempre las situaciones de violencia en el ámbito laboral inician por los comités, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los dispositivos de mayor cercanía, porque son los dispositivos que van a conocer la historia institucional y van a poder abordar cercanamente, situadamente esa situación. Porque dentro de los comités es necesario que todos tengan una unidad de primera escucha, una unidad de abordaje, ¿sí? Si el comité está compuesto por 15 personas, que puede suceder, porque pueden estar los gremios, porque pueden haber de múltiples sectores, la idea es que el comité sea un espacio de trabajo intersectorial dentro de los efectores. Vamos a hablar específicamente en otro encuentro de las características de los comités, pero el comité puede ser amplio, y está buenísimo que así sea, pero las situaciones que se abordan no pueden ser, imagínense, un debate entre 15 personas de qué va a suceder con una situación de violencia laboral, que todo el mundo las conozca. Va a haber una unidad de primera escucha, una unidad de primer abordaje en esas situaciones. Entonces, las situaciones de violencia en el ámbito laboral van a entrar siempre por el comité. Ese comité va a ser un despeje, ¿sí? Esta situación es de conflictividad o es de violencia laboral. Si es de conflictividad, el abordaje tiene unas características.
Si es de violencia en el ámbito laboral, el abordaje tiene otras características. Entonces, y si es una situación de violencia laboral por razones de género, es importante que inmediatamente se articule con el equipo de la región sanitaria para que pueda realizar ese acompañamiento y lo saquemos de la responsabilidad del comité, porque el equipo regional es el equipo que está capacitado por el Ministerio de las Mujeres, venimos acompañando fuertemente ese proceso y va a poder despejar el riesgo, ¿sí?, para poder ver cómo continúa ese abordaje, y es el equipo que a su vez puede otorgar la licencia, o sea, hacer el informe para el otorgamiento de la licencia por violencia de género. Cuando una situación se complejiza, ¿sí?, ese comité no tiene que abordarlo en soledad, nunca las situaciones se abordan en soledad, tiene al equipo regional con quien abordar las situaciones en equipo ampliado. Cuando las situaciones se complejizan, siempre decimos subsidiariamente, está el equipo de sede, los equipos de acompañamiento para poder fortalecer esos abordajes. La idea es que ustedes puedan, más allá del nivel en el que les toque abordar las situaciones, nivel siempre pensándolo en términos de anclaje territorial y no de jerarquías, ¿sí?, niveles de jerarquías, sino niveles local, regional y provincial. Sí nos resulta muy importante que ustedes puedan ir situando cómo el abordaje de las violencias en el ámbito laboral siempre es un abordaje en red, es un abordaje corresponsable, es un abordaje que no se realiza en soledad y que solo puede pensarse de ese modo porque definitivamente si abordar violencias es complejo, abordar violencias de compañeros y compañeras de trabajo lo es aún más, ¿sí?, porque nos toca desde un montón de lugares, porque seguramente conozcamos a la persona que atravesó la situación de violencia o a la persona que ejerció la violencia. Entonces, los niveles de evaluación, de implicación, de análisis de la implicación de esas situaciones son enormes cuando trabajamos con violencias en el ámbito laboral. Y contarles que así como está el abordaje de las personas en situación de violencia, vamos construyendo los dispositivos de abordaje de las personas que ejercen, ¿sí?, la violencia en el ámbito laboral. Tenemos el dispositivo con el que después vamos a también profundizar, que es el dispositivo de abordaje a varones que ejercen violencia, un taller que está terminándose de armar y que inicia, ya está listo para arrancar, todavía no inició la primer cohorte, pero estamos ya recibiendo las primeras solicitudes de ingreso al dispositivo. Y también comprender, ¿sí?, que el abordaje de las violencias en el ámbito laboral es incómodo. A mí me parece esto importantísimo poder situarlo, poder decirlo. Las personas que atraviesan la situación de violencia, en general, lo que hacemos no termina de reparar. Esto sucede en general en lo que tiene que ver con las violencias y en el ámbito laboral también. No hay que dejar de tener esto en cuenta porque seguramente en la gran mayoría de las situaciones realicemos abordajes integrales, preventivos, pero esas personas van a seguir compartiendo la misma institución, pueden cambiarse días y horarios, digo, pero hay algo de la especificidad de la violencia en el ámbito laboral que es de una particularidad enorme y que tenemos que seguir construyendo las múltiples estrategias para no caer en simplismos, ¿sí? Simplismos que vayan desde el punitivismo extremo, que alguien se vaya, no pueda ser más trabajador de la salud, a que no pase nada, ¿sí? Porque total lo necesitamos en tanto trabajador. Digo, entre esos dos extremos, ¿sí?, oscilamos en los abordajes de las violencias en el ámbito laboral, ¿sí? Y eso nos sitúa todo el tiempo requiriendo evaluaciones de las situaciones situadas, evaluaciones de riesgo todo el tiempo, evaluaciones de gravedad, ¿sí? Entonces, realmente la importancia de los procesos formativos de esta diplomatura nos sitúan en la gravedad de los temas que abordamos y nos sitúan en la necesidad de que quienes quieran
formar parte de estos dispositivos de abordaje deben ser personas que quieran formar parte del espacio de formación permanente y de elucidación de la práctica. Así que por eso es tan importante para nosotros y para nosotras poder sostener estos espacios, estos y tantos otros, garantizar procesos de acompañamiento, poder pensar situadamente, porque entre la nada y el punitivismo extremo tenemos un montón, una paleta de colores enormes, ¿sí? que van llevándonos a desnaturalizar las violencias, problematizarlas, abordarlas para transformar nuestra atención. No nos tenemos que olvidar que el objetivo del abordaje de las violencias, como lo dice en el convenio 190 del OIT, es vivir en instituciones libres de violencia. Nuestro objetivo es eso. Nuestro objetivo no puede ser castigar a nadie, nuestro objetivo no puede ser el punitivismo extremo, nuestro objetivo no puede ser seguir con las situaciones de violencia naturalizadas como si nada sucediese. Nuestro objetivo técnico-político, en tanto dispositivos de abordaje, en tanto dirección y en tanto de ministerio, es generar las acciones necesarias para que nuestras instituciones estén libres de violencia. Así que, nada, yo creo que ya para ir cerrando. Hago por mi parte un breve aporte también como para ir cerrando ahí, recuperar la importancia y sobre todo en línea con el comentario primero que leías, Lau, de recuperar la importancia de trabajar en la línea promopreventiva, ¿sí? Porque también la consideramos a esta línea como una vía regia para poder desnaturalizar, cristalizar aquellas violencias que se encuentran instituidas, como bien Pili decía más temprano, que a veces son de difícil identificación. Digamos, poder intervenir en este tipo de situaciones a tiempo es fundamental, porque de no hacerlo, principalmente las conflictividades son situaciones que luego escalan a situaciones de violencia de difícil abordaje, de difícil resolución. Y en segundo lugar, sí, para terminar, la importancia también de recuperar, digo, la formación permanente, ¿no? El saber ahí como un recurso estratégico, generando principalmente espacios de intercambio colectivo para poder pensar cuál es el abordaje más situado de esa situación que se da en determinado lugar. Por eso celebramos también la presencia en estos lugares de intercambio y de formación. Bueno, muchas gracias, Juan y Pilar. La verdad que un montón, digo, para hacer una clase introductoria, me parece que nos damos como de todo cuáles son los lineamientos principales, sobre todo en términos de la política pública y de los dispositivos que se están poniendo, digo, para que esa política pública se materialice de alguna manera. No hay posibilidad de que una política pública, por mejor diseño que tenga, pueda, digamos, impactar en la realidad, en este caso de los trabajadores de la salud, sino es a partir también del diseño de determinados dispositivos institucionales y de la apropiación por parte de los trabajadores de esos dispositivos. Hay dos comentarios, un poco también en esta línea, que dice: ingresar en organismos de salud y adoptar las prácticas ya instaladas resulta sencillo, reconocerlas y transformarlas implica un esfuerzo y creatividad. Por eso creo que estamos en la difícil tarea de correr a las personas de la zona de confort, ¿no? Yo diría correr de la zona de confort. A veces quienes ejercen violencia las justifican de formas muy crueles también. Bueno, esto tiene que ver con las formas en que se reproducen, se socializan también estas violencias. Y un placer escucharte, Pilar, desde el 9 de julio de la provincia de Buenos Aires. Muy breve, porque bueno, quedamos con poquito tiempo y no quiero agarrar demasiado, pero sí señalar dos cuestiones. Una en términos de lo que venimos trabajando en la diplomatura, que un poco Pilar señalaba, que empezamos viendo cómo necesariamente estas transformaciones requieren también revisar
las formas, digo, el mandato fundacional del sistema de salud y cómo ha sido organizado, un poco lo que trabajaban ustedes en la primera clase, y cómo superar un sistema jerárquico, fragmentado, segmentado, también es parte de las transformaciones en este sentido, pero también de pensar el campo de la salud como más amplio de las instituciones y comprender también al territorio, las organizaciones de los territorios, a las otras instituciones con las que articulamos y también entender a la salud desde las determinaciones sociales, ¿no? Digo, no es posible pensar esto también desde algunas cuestiones vinculadas a los discursos, las prácticas que se están instalando, como traía Pilar, y que de alguna manera también refuerzan y reproducen y legitiman muchas veces en esto de justificar determinadas violencias, y cómo tampoco es pensarlo por fuera de los organizadores sociales, ¿no? Que van estructurando, digamos, estas violencias estructurales sobre las cuales luego se reproducen las violencias en el ámbito de la salud y tienen anclaje territorial. Y pensaba, solo para terminar, dos cuestiones, una vinculada a los procesos desde los cuales están pensadas las diplomaturas, pero no solo las diplomaturas, porque las diplomaturas que estén pensadas desde aquí tienen que ver con cómo pensamos las transformaciones desde el nivel central, desde la dirección, que tiene que ver con, por un lado, cuando hablamos de violencia desde una perspectiva interseccional, como también lo vimos en la última clase, estamos hablando de relaciones sociales, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones de violencia, hablamos de relaciones de poder. Parece que ahí también como para poder, y que lo que invitamos no es, como decía Pilar, a trabajar solo una cuestión teórica de dónde pensar, sino que esas categorías nos tienen que permitir poder nombrar, ¿no? Nombrar en términos políticos. Bueno, poder identificar que eso es una violencia, porque sobre ese nombrar nos va a permitir, por un lado, conocer la especificidad de las violencias en el ámbito laboral. Me parece que ahí es otro eje central que nos deja Pilar para retomar en lo que sigue y para seguir también profundizando, pero también lo que nos permite hacer exigible el cumplimiento de algunos derechos, diseñar estrategias para abordarlas y los dispositivos para alojarlos en los distintos niveles que vos fuiste describiendo, que van desde en las formaciones, los registros, el comité, los talleres y las distintas instancias en cada uno de los niveles que está organizado el sistema de salud. Y también proponer una reflexividad, y cuando hablamos de reflexividad, digo, hablamos en términos de cómo entendemos a nosotros, pero también cómo nos pensamos a nosotros mismos. Digo, no es posible pensar estas transformaciones si no es revisando nuestras propias prácticas como trabajadores en el campo de la salud. Y lo último, que nada, cuando te presentaba, digo, cómo pensar las políticas públicas y cómo eso también va acompañado en esto de las formas de nombrar, de cómo la dirección, que en este caso se ocupa de las violencias en general, en este caso específico, las violencias en el ámbito laboral, pasó de llamarse Dirección Provincial contra las Violencias, ¿no? Algo como que había que estar, a políticas de cuidado para la erradicación de las violencias. En clave del objetivo político que vos recién nombrabas, digo, si el objetivo político tiene que ver no ya en ir contra las violencias, que ya de por sí implicaba un sentido, pero es superador pensar en la erradicación de esas violencias en el diseño de políticas de cuidado, ¿no? Me parece que ahí también hay como de alguna manera esto de cómo se nombran, en este caso, las estructuras que están a cargo de pensar el diseño de esa política, también hablan del sentido que va a tener. Sí. Nada, simplemente agradecerles, estamos muy justitos de tiempo. Pero sí, pensar estos movimientos tiene que ver con eso y cómo nosotros reivindicar esta pata del cuidado, ¿no? Esta parte del cuidado de nuestra profesión, donde podamos también pensar en ese diamante del cuidado que digo que es cuidar al otro, es cuidarnos, es sentirse cuidado, digo, habilitar las lógicas de cuidado. Digo, hay algo donde el cuidar humaniza también, ¿no? Y en ese reconocimiento del otro
como un otro hacer cuidado, pero nosotros y nosotras también, en tanto trabajadores de la salud que vamos a garantizar estos abordajes, necesitamos estar cuidados, porque si no, en momentos de tanta violencia es enorme, enorme desafío. Así que nada, agradecerles enormemente y bueno, y a las compañeras. Leo dos comentarios finales para que te podamos nombrar también. Dice, muchas gracias, qué bueno comenzar a caminar por un largo camino de transformación y de humanización, algo que cuando comenzamos en el área de la salud lo hicimos con toda la fuerza y a lo largo de los años muchos se fueron desinflando y olvidando. Saludos y excelente exposición, muchas cosas me llevo y con ganas de seguir indagando. Bueno, me quedo con este último mensaje y les invitamos, por supuesto, a seguir trabajando estas cuestiones en la plataforma con cada una de sus docentes. Estén atentos porque estamos comenzando un nuevo seminario, recorran la planificación y todo lo que está diseñado en el aula para esto. Les pedimos disculpas nuevamente por los inconvenientes, pero nos exceden, pero me parece que pudimos superarlos y conversar con ustedes todos los temas que queríamos poner en diálogo y sobre los cuales empezar a indagar y reflexionar. Gracias Juan nuevamente, gracias Pilar, y bueno, un saludo para ustedes y nos vemos el próximo miércoles en un espacio como este y mientras tanto en la plataforma educativa virtual. Saludos.